de estos elementos son desde luego los que hemos introducido porque sin duda nos parece que es la nueva forma de trabajar en talento, ¿no? Pero muy bien. Bueno, pues Lilian, muchísimas gracias de nuevo. Te despedimos a ti y pasamos a Tabitha. Tabitha es responsable de Personas y Cultura en Lingo Kids, además de coordinadora académica de nuestro programa People Manager. Tabitha, llevas con nosotros colaborando ya mucho tiempo. Te agradezco muchísimo que estés también hoy aquí. Y simplemente una presentación de tu charla diciendo que, sin duda, uno de los elementos a día de hoy en los que estar cerca del talento o adquirir el talento es tan complicado, es todo lo que son los procesos de reclutamiento, ¿no? Lo que se ha transformado, se ha acabado transformando en lo que tú llamas como candidate experience. De eso nos vas a hablar y de reducir sesgos para aumentar la diversidad. Disfruta, Tabitha, muchísimas gracias y a por ello. Muchísimas gracias, Josu. Bien, pues yo me voy a poner aquí un tiempo porque soy una persona muy discursiva, os lo aviso desde ya, y este tema me apasiona mucho y lo que les vengo a traer para aportar a este grupo de personas es 15 minutos para conversarles sobre lo que ha sido mi experiencia los últimos 10 años trabajando en el área de People y también investigando a la par sobre cómo realizar procesos de selección con la menor cantidad de sesgos posible, lo más objetivos posible, y de esa manera, entre otras cosas, pues lograr también incrementar la diversidad, ¿no? Esto que comentaba Josu, que ahora llamamos Candidate Experience. Si no nos da tiempo para leer sus comentarios y demás, los invito a que me contacten luego. Este es un tema que, como os digo, me apasiona muchísimo y estaré encantada de compartirles las investigaciones que conozco, los links, los estudios y demás, porque creo que es un momento sumamente relevante para dedicar nuestros esfuerzos a este tema. En momentos de crisis y como el que estamos viviendo, los grupos minoritarios y los grupos vulnerables lo son todavía mucho más. Así que ahí tenemos una oportunidad de crear un cambio positivo en la sociedad. Bien, ¿por qué la diversidad y la inclusión están de moda? Por ahí los escuchamos mucho, grandes corporaciones están dedicando inclusive funciones enteras al tema. Antes de mostrarles algunos datos, simplemente aclarar que cuando hablamos de diversidad lo que estamos hablando es de aquello que nos hace únicos, esas cosas que en cada sociedad son diferentes, porque cada sociedad en sí misma es única y tiene una población distinta, pero que hacen que esa persona tenga un mix particular de peculiaridades, por ejemplo, género, raza, edad, orientación sexual, nacionalidad, etcétera, etcétera. Hay algunas que, lógicamente, son un poco más universales y son de las que les voy a hablar mucho más y que probablemente todos las tienen en el trabajo, que son género, que irónicamente suele ser la minoría más grande que existe, normalmente 51 o 49%, y sin embargo no está bien representada en muchos sitios. Edad y bueno, también un poco diversidad étnica, ¿no? Luego, inclusión es un tema un poco más profundo, ¿no? Cuando hablamos de diversidad hablamos de las peculiaridades y cuando hablamos de inclusión hablamos de cómo esos grupos minoritarios o desfavorecidos en algunos casos están siendo representados en sitios de influencia y de poder. Por ejemplo, yo he trabajado en una empresa que se preciaba de tener el 70% de la plantilla femenino, que inclusive está sobre representando a ese grupo y discriminando a los hombres, y sin embargo los puestos de liderazgo eran ocupados en 80% por hombres. Entonces ahí hay una aparente diversidad, pero no hay una inclusión porque ese grupo no está siendo bien representado en los puestos de poder. Entonces, ¿por qué está de moda hablar de diversidad e inclusión? Bueno, entre otras cosas, porque la gente comienza a hablar más de ello, porque parece políticamente correcto darle visibilidad a este tema, pero también porque cada vez salen más estudios que demuestran con datos duros que la diversidad en el trabajo genera beneficios para el negocio. Por ejemplo, en el año 2016, McKinsey publicó un estudio donde demostraba que las compañías con diversidad de género tienen 15% mejores resultados que su competencia sin diversidad de género. Y cuando se le añadía diversidad étnica, de razas, de nacionalidad, esto subía un 35%. Entonces ya, esto es una herramienta muy valiosa para nosotros los profesionales de People, como decía Lilian, datos, 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 porque de esta manera nosotros podemos basar y fundamentar muchísimo mejor nuestros argumentos. Otro estudio que publicaron en Forbes en el año 2017
trataba de indagar un poquito más en, bueno, pero ¿por qué las plantillas diversas terminan dando mejores resultados? Y la hipótesis a la que llegan es que porque toman mejores decisiones. Los equipos que incluyen diversidad generacional de edades y de género tomaron mejores decisiones un 87% de las veces en un estudio que ellos realizaron y repitieron con diferentes muestras en diferentes corporaciones. Además, son 2 veces más rápidos tomando decisiones y lo hacen en la mitad de las reuniones. Ese es un estudio sumamente interesante que además de hablar un poco de la diversidad, también concluye que inclusive un equipo de solamente hombres, blancos, heterosexuales, caucásicos, etcétera, también toma mejores decisiones que una persona sola. Entonces, el peor escenario para la toma de decisiones es una persona sola, por si acaso le suena a alguien familiar ese escenario. Lo mejor es tener, por supuesto, equipos y ojalá equipos diversos. Entonces, esa es la razón por la cual cada vez se habla más de diversidad e inclusión, porque es políticamente correcto, porque cada vez pues, se visibiliza más el tema, pero también porque los datos nos respaldan. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde People? Podemos hacer mucho, porque los candidatos con la primera persona que se encuentran es probablemente con nosotros. Entonces, tenemos la oportunidad o de ir resolviendo los sesgos e ir incrementando la diversidad en el pipeline, digamos, en la oferta de candidatos, o por el contrario, en hacer un verdadero daño y reproducir nuestros propios sesgos personales, que además, dicho sea de paso, pues muchos son inconscientes. Lógicamente, nosotros me gusta pensar que no tomamos decisiones sesgadas o subjetivas porque lo hagamos a propósito, porque queremos favorecer un grupo sobre otro, lo hacemos porque no nos damos cuenta, por eso le llaman sesgo inconsciente. Entonces, esto que vemos aquí es la manera en la que yo, Tabitha, entiendo el Candidate Experience, pero bueno, hay diferentes modelos, yo lo divido en 3 grandes etapas, ¿no? Una tiene que ver con el pre, ¿no? La comunicación y el interés de ese potencial candidato por mi organización o mi empresa. Luego con el durante, que es una vez que envía la aplicación y durante el proceso de selección. Y una última que tiene que ver con la oferta, cuando ya tenemos a la persona seleccionada y vamos a realizar una oferta para incorporarlo al equipo. Para toda la etapa de Candidate Experience hay 2 cosas fundamentales que siempre nos van a ayudar a reducir sesgos e incrementar la diversidad de nuestro pipeline de candidatos. Una es medir. Yo les voy a machacar con esto y espero que todas las personas que les hablen el día de hoy lo hagan, de la importancia que tiene para un área de people ágil, moderna e innovadora como la que necesita la sociedad en este momento, medir absolutamente todo lo que se pueda medir para poder tomar decisiones basadas en datos. Ustedes pueden medir desde cuántos candidatos entran al funnel de conversión, al top del funnel, es decir, cuántos candidatos me llegan por los diferentes canales, hasta cuántos llegaron a la etapa de oferta. Y en medio de ese camino descubrir pues dónde hubo mayor caída de candidatos y si en esa caída de candidatos hay algún sesgo, hay algún dato significativo que me pueda arrojar, bueno, aquí pareciera que pues avanzan más candidatos A que candidatos B, que puede ahí haber detrás. Yo les puedo compartir un ejemplo personal en una compañía, no diré el nombre lógicamente, analizando esta información descubrimos que había un hiring manager que rechazaba un 73% más candidatas mujeres que hombres. Y además podíamos compararlo con otro hiring manager de la misma función, pero de otra área de negocio, que también contrataba para exactamente ese mismo rol. Claramente ahí había un sesgo del que, de nuevo, me gusta pensar que esa persona no era consciente. Entonces, medir va a ser clave, es gratis, requiere, por supuesto, tiempo y conocimientos, pero no es imposible. Y otra cosa que es gratis y que se puede hacer inclusive mucho más fácil es pedir feedback a los candidatos, es generar un sistema que esté centrado en el candidato y no en la empresa. Y eso va a tener además muchísimos beneficios para la Candidate Experience en general. Entonces, en todas las etapas del proceso, o si lo quieren solamente en la final, algo tan sencillo como mandar un survey en cualquiera de estas herramientas gratuitas que existen, preguntándole a la persona cómo te sentiste que en algún momento te discriminamos, sentiste que hubo algún trato preferencial. Esto nos puede dar también información sumamente relevante y directa de cómo estamos nosotros seleccionando y si lo estamos haciendo sin sesgos, ¿no? Bien, entonces, cosas muy prácticas que se pueden hacer en la primera etapa, ¿no? La de comunicación y la de interés. Una muy sencilla es diversificar los canales de comunicación. Un ejemplo muy práctico de cómo yo apliqué esto fue en una empresa en la que trabajé, teníamos convenio contratábamos unos 50 practicantes al año y teníamos convenios solamente con 2 universidades.
muy buenas, muy válidas, pero solo con esas dos. ¿Qué pasaba? Que a final de año, cuando acababan las prácticas y había que contratar puestos entry level, pues hacía falta mayor diversidad de perfiles porque solo venían de esas dos universidades. Algo tan sencillo como empezar a publicar las ofertas fuera de esas dos universidades puntuales y publicarlas en redes sociales, en LinkedIn y en otro tipo de job boards, eso ya incrementó muchísimo la diversidad del pipeline disponible de becarios y el resultado fue que al término la siguiente corte de prácticas, no solo contratamos a prácticamente todos los becarios, sino que además estaban creando posiciones que se adaptasen a esas personas que habíamos conseguido. Ahí también hubo un trabajo de análisis del proceso de hiring entero, pero el mayor el mayor changer ahí fue simplemente publicar fuera de esas dos universidades puntuales con las que estábamos trabajando. Otras cosas que se pueden hacer para diversificar los canales de comunicación, ir a meetups, ferias o escuelas especializadas. Por ejemplo, en el área tecnológica donde yo ahora mismo me desenvuelvo, hay una representación bastante pobre de mujeres y hay proyectos como Women in Tech, Girls Who Code, escuelas de código específicas de mujeres como Ada Lab. Entonces es ir a esos sitios, hacer partnerships específicos para poder incrementar la cantidad de candidatos de esos grupos poco representados, ¿no? Otra cosa que también es muy interesante para incrementar el interés de los candidatos diversos que estamos tratando de contactar y de comunicar es también contarles nuestros esfuerzos en diversidad. Todas esas cosas que nosotros estamos haciendo para comunicar para las iniciativas específicas de diversidad, como por ejemplo partnerships específicos con grupos minoritarios o reuniones internas o conferencias internas para mujeres, para expatriados, etcétera. Todas esas cosas, comunicarlas hacia afuera, también logra que las personas se sientan mejor recibidas, ¿no? Y digan, bueno, este es un sitio que a lo mejor se preocupa también por la gente con mi perfil y me interesaría estar allí. Entonces, con esas cosas que, insisto, son gratis, no requieren grandes esfuerzos, ya podemos comenzar a incrementar un poco la diversidad de los candidatos en el top del funnel, ¿no? Cuando todavía ni siquiera nos han enviado su aplicación. Y esta es la parte que quizás tiene un poco más de contenido, ¿no? En cuanto a aplicación y selección, que es como el core del proceso del Candidate Experience, hay dos partes interesantes de las que les quiero hablar. La primera es la descripción del puesto, que es sumamente importante, y la segunda es el proceso de selección. En cuanto a la descripción del puesto, para mí fue un shock, pero la investigación nos dice que las mujeres aplican a los puestos de trabajo solamente cuando cumplen con el 100% de los requisitos que están escritos en el puesto, mientras que los hombres lo hacen en un 70%. Es decir, que cuando ellos ven que cumplen con 6 de 10 requisitos, pues mandan la aplicación. Es un tema muy complejo y el estudio es bastante extenso, pero básicamente tiene que ver con que las mujeres hemos sido socializadas en la mayoría de los países, al menos en el mundo occidental donde se hizo este estudio, para seguir las reglas. Entonces, cuando vemos una lista con 10 requisitos, si no los cumplimos, pues no queremos perder nuestro tiempo ni que el otro pierda su tiempo, porque también está ahí como el pensar en el otro como una de las típicas características que se le atribuyen a la mujer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros solucionar esto de una manera sencilla? Primero, comunicándole a todos, y ojalá este sea un espacio para que lo sepan, que nunca jamás se contrata a una persona que cumpla con todos los requisitos de una descripción de puesto. Eso es, imagínense, como la carta de los Reyes Magos, donde uno pide 1000 cosas sabiendo que a lo mejor pues le traen un par. Exactamente así es. Entonces, no dejen de aplicar porque vean que hay algunos requisitos que no cumplen. Y por otro lado, nosotros como profesionales de People tenemos la oportunidad allí de hacer mejores job description. Al final del día, hacer un checklist es francamente un ejercicio de vagueza mental. No nos dice nada de que la persona realmente esté capacitada o no para hacer el puesto. Se pueden poner unos cuantos, pero hacer un gran checklist con requisitos, la verdad es que es sumamente irrelevante. Mejor es, por ejemplo, eso, hacer dos o tres requisitos y explicar un poco por qué o qué podría ser exitosa la persona en este rol. Y también, pues, agregar un pequeño texto como, si no cumples con todos los requisitos, igual mándanos tu candidatura, queremos saber de ti. Eso también yo lo he aplicado y con muy buenos resultados porque los candidatos me han dicho que les ha llamado la atención y les ha hecho enviar su candidatura. Entonces, eso algo sencillísimo que se puede hacer. También pueden, por ejemplo, evitar términos demasiado técnicos que puedan alejar personas jóvenes
de aplicar porque piensen que, lógicamente, si es un puesto para alguien joven, porque piensen que no tienen las capacidades, evitar también, hay herramientas online que analizan el texto para ver sesgos de género y han descubierto, por ejemplo, que palabras como ninja, hacker, ese tipo de palabras como muy comunes en algunos ámbitos suelen atraer más hombres que mujeres. Entonces, tratar de ser lo más neutro posible también puede ser una buena idea a la hora de escribir la descripción del puesto. Y luego en el proceso de selección, que es donde está como el mayor sesgo que podemos nosotros encontrar, hay 3 cosas muy, muy básicas que ayudan a incrementar la diversidad allí. Uno, tener un proceso claro y consistente. Ojalá tener algo muy definido donde sepamos exactamente quiénes van a entrevistar a todos los candidatos, no cambiarlo en medio, y ojalá tener un script o un guión de entrevista que sea igual para todos los candidatos. Esa es la única manera de asegurarnos de que no hay sesgo. Si lo dejamos a la suerte, a que el hiring manager pregunte lo que considere, no están en las mismas condiciones y ahí estamos abriéndole la puerta a los sesgos. Por Dios, no hagamos preguntas personales. Esto es inclusive ilegal en muchos países. Todavía escucho muchos managers que dicen, no, pero es que yo quiero conocer a la persona. Bueno, pues hay muchísimos investigadores de nuestra área, del área de People, que han dedicado años de su carrera para desarrollar sistemas de evaluación por competencia que pueden evaluar trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, cualquier cosa que para ese manager sea importante al momento de contratar a una persona en su equipo. Preguntar si estás casado, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, si tienes mascotas, son cosas que, de nuevo, abren la puerta a los sesgos, que no siempre son malos. Un sesgo como conectar con alguien porque resulta que le gusta el tenis y a ti también, tampoco está ayudando a generar diversidad, porque entonces lo que estamos logrando es que vengan las mismas personas que conectan con los entrevistadores. Y bueno, por último, ojalá también tener un comité evaluador diverso, ¿no? Es bastante frecuente que sea una sola persona la que tome la decisión sobre quién se contrata, quién no, normalmente el hiring manager, y pues ya hemos visto por la data que les presenté antes que las decisiones son 80 y algo % mejores cuando las toma un comité con diversidad generacional y con diversidad de género. Entonces, bueno, eso por ahí también. Y ya con esto cierro porque ya llevo 16 minutos dándoles la chapa. Esto no tiene tanto que ver con selección o con crear diversidad, sino con resolver el gap salarial en el momento en el que se crea. Decían que más o menos necesitamos unos 100 años más para poder cerrar el gap salarial entre mujeres y hombres. Yo espero de verdad no tener que esperar 100 años para ganar lo mismo que mis colegas hombres, pero una manera de ayudar a cerrar ese gap está en nuestra mano, en la mano de los profesionales de People, y es tan sencilla como tener una estrategia de compensación clara con rangos salariales definidos, porque las investigaciones nos dicen que las mujeres negociamos excelente cuando es para otros, cuando es salario para nuestro equipo, recurso para nuestro equipo, pero cuando es para nosotros lo hacemos peor que los hombres. Pedimos menos dinero y nos ofrecen menos dinero también las empresas. Entonces es un doble gap ahí que se nos crea, y se nos crea en un momento en el que ya luego es muy difícil resolver. Entonces, yo una cosa que aplico con mucho éxito es tratar de conseguir una oferta first and best. Esto es, no entrar en negociaciones tipo mercado, sino ir directamente con la mejor oferta posible para ese rol, para esa persona que nos ofrece equidad interna y que va a evitar que las personas que son mejores negociadoras terminen con mejores condiciones que las personas que no lo son. Y además, le va a dar a todos también una sensación de que han entrado con lo mejor que podían conseguir. Cuando la gente tiene que negociar su oferta salarial, siempre cuando entra, luego se queda con la sensación de, pues igual si hubiera pedido más dinero me daban más. Entonces, para evitar eso y para evitar que las mujeres sigamos ganando menos que los hombres, estrategia de compensación con rangos salariales definidos y ojalá publicados en la oferta salarial para no hacer perder tiempo a nadie, en la oferta de trabajo, y ojalá ir de nuevo por una oferta first and best y no entrar en esa negociación para que las personas mujeres y cualquier otra persona que no tenga tanta habilidad de negociar, pues no se vea afectada negativamente por ese proceso de negociación. Y con eso termino porque este es un tema que me apasiona muchísimo, del que me encanta hablar, pero ya se me ha acabado el tiempo. Pues te agradezco, Tabitha, muchísimo la concisión, qué cantidad de cosas nos has contado en 16 minutos y qué relevante es este tema. Afortunadamente creo que vemos mucho avance, pero que creo que con todos estos tips vamos a ir todavía evolucionando y dando pasos de gigante. Creo que si estamos atentos a todas estas cosas que comentabas, a este funnel y demás, podemos mejorar muchísimo.
Pues, Tabitha, muchísimas gracias.